Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias a través de nuestro canal Televid. Como siempre, felices de compartir con ustedes temas de interés y de actualidad. Y pues sí que nos toca a todos de una u otra manera. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de los cambios que se pretenden adelantar en el país en cuanto a la reforma laboral. Lo explicaremos muy desmenuzado y con quienes tienen que vivirla a diario, que son aquellas personas que llevan adelante el reto que significa hacer empresa en nuestro país. Antes de entrar en materia, saludo a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Caterina, buenas noches a usted, a todos los televidentes del canal Televid. Tenemos invitados para hablar de un tema de tanto... Es que todo se nos ha venido como cayendo rápido, en cascada, sí, en cascada. Y cuando a uno le cae todo en cascada, uno no tiene mucha posibilidad de analizar profundamente los hechos, ni jurisprudenciales, ni legislativos, nada. Todo es como a los trancazos, como dicen las tías. Ha sido una avalancha de cambios la que se ha venido en el país, que no hay tiempo de reaccionar porque nos pasa una cosa y nos envían de una vez la otra, entonces sí, la sociedad no tiene ni tiempo de analizar y leer lo que está sucediendo y pareciera, como usted lo dijo en algún momento, que fuera casi que adrede que se hace eso para que la gente no tenga ocasión de poder leer lo que está pasando a su alrededor. Y una de esas es la reforma laboral. Y tenemos un problema con la reforma laboral y es quién maneja el Ministerio del Trabajo. Una fiel copia del comunismo mundial. Y ahí es donde tenemos un grave problema, porque el comunismo odia al empresariado. Y ahí, pues, imagínense. Y además, si lo miramos solamente del lado de los sindicatos, sino de los empresarios, pues obviamente va a quedar descompensada la balanza. Pero bueno, Juan, tenemos invitado. Tenemos invitado a un empresario con muchas fortalezas en este tema, en el estudio de las reformas y en especial esta laboral, porque además es vocero de muchos empresarios y les toca salir en defensa de muchos principios legales del derecho laboral individual, y es el empresario Cristian Halaby. Buenas noches, empresario. Muy buenas noches, Caterine. Muy buenas noches, Juan Fernando. Qué gusto estar aquí hoy con ustedes para hablar de estos temas que son tan importantes para la sociedad colombiana. Digamos que todo el país ha recibido esta avalancha precisamente de cambios a propósito, a una velocidad impresionante. Yo le quiero contar que nosotros tratamos de ayudar dentro del tema de la reforma tributaria. Y entre el último borrador y la conciliación hubo 36 horas para leer 600 páginas. Y eso para analizar lo que iba a ser la economía nacional y los cambios hacia la economía nacional. Entonces, ¿quién en su normal capacidad puede leer 600 páginas, interpretarlas, deducir lo que hay ahí y después de eso proponer soluciones o cambios? Realmente era prácticamente imposible. Y nosotros lo hicimos con varios senadores y lo que tocó fue desglosar y dividirnos por partes los textos, entonces no teníamos una interpretación perfecta. Y después incluso acaba siendo un debate en el Senado de 6 horas, donde hablamos de la economía de Colombia, y en esas 6 horas no se habló un solo tema económico, para luego pasarla a pupitrazos porque el ministro del Interior cumplía años. Del Interior. Claro, el ministro del Interior cumplía años y dentro de eso le hicieron fiesta de todo y la gente tenía que salir temprano porque el ministro cumplía años. Entonces pasaron una reforma que nos afecta al bolsillo a todos, que nos tiene enredados, especialmente a un gremio en el que yo estoy, y que a nadie le importó simplemente porque había que hacerlo rápido y pasarlo rápido y que se necesitaban 28 billones de pesos. Hoy nos damos cuenta que dentro de los 28 billones de pesos están asignando 5 billones para el presupuesto de la presidencia. Entonces esto era que porque se necesitaba para temas sociales, ahora resulta que es que la presidencia necesita también caja menor. Entonces estamos ante una situación bastante compleja y que la tenemos que tomar de la mejor manera para poder controvertir y contrarrestar todo esto que se viene con esta reformatón. Mire, yo soy presidente de la Cámara Ambiental del Plástico, que es una agremiación de productores de plástico, somos unos 120 empresarios.
estoy en la Junta Directiva de ACOPI Bogotá, Cundinamarca, porque hay que estar en Bogotá también con los empresarios de Bogotá. Y soy el presidente del Comité de Químicos y Agroquímicos de FENALCO Antioquia. O sea, aquí esto es unidos, esto es trabajando juntos. Y esto es trabajando juntos empresarios, trabajadores, informales, en general toda la gente del común, porque esto no depende solo de nosotros. Y cuando hablamos de reforma laboral, como ustedes lo estaban diciendo hace un momento, la ministra tiene una clara inclinación al comunismo. Ella viene del Partido Comunista, eso no es una mentira. Y adicionalmente esto está configurado, digamos, muy en favorecimiento de algunas centrales obreras. Y no tengo nada en contra de ellos, perfectamente. Los sindicatos tienen derecho a existir, pero no todo el mundo está obligado a ser sindicalizado. Entonces, estamos listos para que hablemos de este tema tan interesante y tan importante. Bueno, entonces vamos a arrancarle. Algunos puntos, Juan, porque la reforma laboral no puede simplemente, como escuchábamos en unas declaraciones, decir la ministra, no, pues si tiene que sacar a 3 empleados para poderle pagar a uno lo que nosotros estamos diciendo, pues que saque a los 3. O sea, la reforma laboral debería tener como objetivo lograr primero la formalización de los trabajadores y segundo el incremento de las plazas laborales, que es lo que estamos buscando, la formalización, o sea, a través de la generación de empleo es lo que debe promover la reforma laboral, no simplemente unos beneficios y obligaciones, así como la pensional, buscar que sean más afiliados al sistema de salud y no como regalar la plata y sucesivamente, ¿cierto? Sí. Pero en el caso de esta reforma hay una preocupación para nuestro invitado y es, por ejemplo, la remuneración del trabajo dominical, que pasaría de un 75% actual a un 100% del salario normal. Ese incremento y además también el iniciar más temprano las horas extras, pues lo que traería sería o un cierre de comercio o disminución de plazas. ¿Cómo han leído ustedes ese impacto de esos cambios en horas extras y dominicales? Mire, al final todos los temas que tienen que ver con costos se van a traducir en 2 temas. Una, el consumidor va a acabar pagando más por los productos que consume, o 2, va a haber disminución en la jornada laboral o en la cantidad de gente que trabaja formalmente. Ojo, cada vez que nosotros tenemos una protección para un grupo específico de la sociedad, lo que estamos haciendo es legislando en contra de ellos mismos, ¿cierto? Lo que estamos es complicándoles el trabajo. Entonces, cuando yo le garantizo un valor superior a un trabajador por trabajar los domingos, lo que estoy haciendo es diciéndole, ¿sabe qué, señor? De ahora en adelante, el centro comercial no va a cerrar a las 9 de la noche el domingo, va a cerrar a las 6. ¿Cierto? Entonces va a haber menos consumo, va a haber menos trabajo y ese trabajador va a trabajar menos horas o va a tener un turno menos. Y lo mismo va a pasar en ciertas fábricas. Ciertas fábricas pues tienen los márgenes muy precisos y van a decir, no, a mí ya con el 100% de recargo de pronto no me da. Entonces voy a prescindir del servicio de tales o de un turno, etcétera, de pronto no abro y lo que estoy sacrificando a una gente. Ahora, en el caso tal de que haya productos esenciales, que haya que seguir produciendo y que haya que seguir consumiendo, lo que va a hacer el empresario es muy sencillo. Y no es solo el empresario, va a ser el comerciante, va a ser todo el mundo, va a ser un paquete de mecato o cualquier cosa que venden en una tienda. Lo que vamos a tener es el reflejo de esas horas más caras en el producto que el consumidor final va a comprar. Entonces, al final, al que estamos perjudicando en todo este proceso es al consumidor final y vamos a seguir alimentando la inflación. Entonces, seguimos alimentando la inflación, seguimos en este círculo vicioso permanente donde estamos apagando un incendio con gasolina. Todo lo que han hecho en este gobierno, hablando del tema de inflación, ha sido alimentarla. El tema del incremento del salario mínimo. Tenían derecho a un incremento importante, pero hay que tener en cuenta que eso era problemático. Hacer el incremento de la gasolina como ha venido, pues hombre, sí, el tema del fondo de estabilización es un problema, pero hacerlo a estas velocidades también genera inflación. El tema de las tasas de interés genera inflación. Todo lo que han venido haciendo genera inflación y esto también va a generar inflación. Entonces, si bien va a beneficiar a muy poquita gente, habrá algunos empleados digamos, formales que se van a beneficiar por un mayor pago, va a ser una minoría. Aquí en Colombia tenemos la tendencia a legislar para las minorías que hacen lobby, ¿cierto? Las minorías que están aseguradas con empresas grandes. Ese es el tipo de gente que aquí se legisla para ellos. Quiero hacerle la pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones si ustedes han vislumbrado y
y han sumado y restado, dividido y multiplicado, de bajar de 48 a 42 las horas laborales semanales. Eso, primero, ¿cuál es la funcionalidad de eso para...? Yo le entiendo la funcionalidad a la ministra desde el punto de vista del comunismo, pero ¿qué funcionalidad tiene para un país como el nuestro eso y qué golpetazo le puede dar al empresariado? Hombre, desafortunadamente eso ya venía en proceso, porque ya desde la legislatura del año pasado, desde el gobierno Duque, se había propuesto la reducción gradual de la jornada laboral. A nosotros nos parece completamente inconveniente, porque Colombia no tiene unos niveles de productividad como otros países. O sea, nosotros tenemos una productividad que si uno mira en los estándares internacionales, un colombiano es 11 veces menos productivo que un americano. 11 veces menos productivo, aunque un americano gane 7 veces más en promedio. Entonces, hay un tema de correlación entre la productividad muy grande. Entonces, ahí tenemos el problema. Entonces, usted todavía no puede reducir la jornada laboral porque no tiene los temas de productividad. Y no puedes tener los temas de productividad porque la moneda nuestra no permite la inversión suficiente en tecnología y en otras cosas y en aprendizaje para que tengamos los niveles de productividad actuales del mundo civil, del mundo desarrollado. Entonces, ahí tenemos ese inconveniente. Discúlpeme antes de que siga, empresario. ¿Por qué el norteamericano, de dónde sale eso? ¿Por qué el norteamericano tiene 11 veces mayor productividad que el colombiano? Tiene mucho que ver... Los suizos, los europeos. Claro. Sí, seguramente, sí. Pero porque, expliquémosle a los televidentes. Esto no es solamente cuando lo miramos en términos de máquinas, porque cuando uno habla de productividad, la mayoría de la gente dice, no, es que el obrero colombiano produce 11 veces menos. No, eso no es verdad. Estamos hablando del colombiano promedio, educado, que presta servicios o que está... digamos, en ciertas posiciones de liderazgo, por decir algo, sí. ¿Cierto? En esos escenarios, el del país desarrollado es mucho más eficiente por todo, por el ecosistema que tiene, que funciona más rápido, porque no tiene talanqueras, porque para usted montar una empresa, en vez de demorarse 3 meses haciendo vueltas entre la DIAN, la Cámara de Comercio, etcétera, 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 usted la monta en un día, al otro día está facturando. Usted, por ejemplo, para hacer el tema contable, no necesita un contador, un revisor fiscal, etcétera, sino un simple programa de computador. Usted le va metiendo las facturas, etcétera. Usted mismo hace su contabilidad. Bueno, entonces, una cantidad de cosas que tienen que ver con el ecosistema, Juan Fernando. En un país desarrollado, el Estado le monta, si él quisiera hacerlo, para la efectividad de los empresarios, se la monta el propio Estado casi. Y aquí tenemos todas las talanqueras. Exacto. Es que, por ejemplo, una cosa tan sencilla como esta, un empresario en un país desarrollado, en la mayoría de ellos, deprecia la maquinaria, por ejemplo, en 10 años sí o sí. Pero está diseñado el tema para que usted no pierda la capacidad adquisitiva y en ese tiempo usted haya reemplazado por la nueva tecnología, entonces lleva mucha más eficiencia. Perfecto. Entonces, claro, una máquina mía produce la 10ª parte de lo que produce la alemana. Sí, entendí. Pero usted iba en el camino de la pregunta que se le hizo. Y ya me olvidó. No, pero venga, yo sí le quiero resumir un poco en qué va esta explicación que tenemos hoy, Juan, frente al aumento los costos de la jornada laboral. Bajar las horas, las horas de la productividad a 42 semanales. Entonces es muy sencillo. Para nosotros ya tuvimos un incremento en el costo de un año a otro del 16% solo en salario mínimo. Pero si hablamos de otros costos derivados con la inflación, etcétera, podemos hablar hasta del 20-24. Incrementar las horas o disminuir las horas va a significar alrededor de otro 20% más de costo. Estamos hablando del 50%, ya más o menos, 45-50% de costo en un año en la mano de obra. Ojo, para los empresarios que están en el tema productivo, por lo general la mano de obra debe ser alrededor del 30% del componente de costo. Para los que están en servicios, el costo es el 80 o 90%, ¿cierto? Entonces, eso va a ser un tema significativo que lo vamos a ver todos en el supermercado. Y lo vamos a ver todos precisamente ahí, hay una encuesta de FENALCO reciente que pregunta si vamos a contratar o no vamos a contratar más gente. El 70% de la gente dice que no, o el 60%, no tengo la encuesta exacta, si quieren ahorita la buscamos, y hay un 27% de gente que dice que va a reducir el personal en base a nuevas tecnologías, ¿cierto? Entonces estamos
es forzando a la gente a buscar la forma de no contratar. ¿Por qué? Por eso, por lo de las horas, por la estabilidad laboral reforzada, por una cantidad de cosas que están pasando y que están volviendo muy compleja la situación y unos matrimonios indisolubles. Exactamente, obligar además a que el trabajador se tenga que quedar casi a perpetuidad con la responsabilidad del empleador. Mire, más costos en la producción de cualquier negocio, menos competitividad porque la gente va a tener que reducir sus jornadas y además también la empleabilidad. Estamos hablando de que todas estas reformas no es como nos dijeron que iban a afectar solamente a los 4.000 más ricos, eso se va a trasladar, como ya lo hemos escuchado, a todo el mundo, porque vía costo de productos o servicios tendremos que pagar esos incrementos que se están trasladando hoy a quienes incurren en la producción. Pero si esos empresarios, que además la gente cuando escucha la palabra empresario se imagina 8.000 empleados, no, la mayoría de las empresas en Colombia tienen 3 empleados, estamos hablando de la ferretería, de la panadería, de la tienda de la esquina, de la miscelánea, del que arrancó el emprendimiento de las galletas, el que vende el cuidado de los animales, de la veterinaria. ¿Cuántos son? 3, 5 empleados. Entonces, esos son los empresarios de nuestro país a los que se les va a incrementar todo esto, porque esto no es solamente para los más ricos. Así que bueno, ahí tenemos algunos datos para que reflexionemos sobre esas reformas que se nos quieren dar en Colombia. Los invito a que vayamos a una breve pausa y ya retornamos con más de estos temas que son muy importantes para que entendamos lo que viene para Colombia. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche hablando en tendencias acerca de esta reformatón que vive Colombia, entre ellos la que tiene que ver con el tema laboral. Hoy nuestro invitado Cristian Halaby, empresario, nos cuenta también desde su perspectiva cómo se estudia en los diversos gremios que tiene nuestro país este tema. Pero, ¿qué es un empresario, doctor Halaby? Un empresario, digamos que como estaba establecido dentro de la política, como lo ve la ministra seguramente, es aquel que coge una mercancía o un producto y lo convierte en otro. Tiene una visión un poco antigua y un poco tirada hacia el marxismo. Y en parte la tienen también algunas de las centrales obreras en Colombia. Pero realmente, como la define la RAE, la Real Academia de la Lengua, dice acción o tarea que entraña esfuerzo o trabajo. Entonces, todo aquel que como fruto de su esfuerzo emprende una tarea, ese es un empresario. Entonces un empresario es el de la tienda, un empresario es el vendedor de mangos de Junín, que puede ser completamente informal. Sin embargo, es un empresario porque yo siempre pongo este ejemplo. El tipo tiene compras, tiene transformación, ese tiene transformación porque parte el mango, además de eso le echa sal, lo tiene que vender y hay veces tiene cartera porque lo fía a los amigos. Y hay veces tiene pérdidas de cartera, es un empresario. Y usted lo ve y al principio tiene una tablita chiquita con unos mangos. Y cuando usted menos piensa, el tipo tiene la tabla el doble grande y encima de eso tiene empleados porque contrata gente para que le ayude. Eso es un empresario. Un empresario es todo aquel que con su esfuerzo se gana un peso. Ese es un empresario. Y eso hay que admirarlo porque el empresario siempre sacrifica y siempre invierte. Una de las cosas más complejas, a mi manera de ver como abogado, es esa estabilidad laboral reforzada que sale de los cabellos de la ministra. Entre otras cosas, la ministra solo se ha sentado con los sindicatos por ahora. Sí. Esa nueva teoría laboral, ¿cómo la ven ustedes? Mire, lo peor que tiene la reforma, lo más peligroso es el tema de la estabilidad laboral reforzada. En los países que menos desempleo hay, es en aquellos países que es más fácil despedir que contratar, porque eso genera la posibilidad de correr riesgos. Entonces, usted es un empresario, usted tiene una tienda de barrio, por decir algo, y usted vende cerveza y vende no sé qué, usted dice, hombre, yo quiero crecer, yo quiero atender mejor mis clientes. Si usted no tiene dificultades para despedir, pues entonces usted arriesga y dice, voy a contratar a alguien este mes, a ver cómo me da, el otro mes, pues si me fue mal no lo tengo. ¿Cierto? Y esa es la facilidad del informal hoy. Por eso el 60% de los trabajadores en Colombia son informales, ¿cierto? El 60%. Entonces, la estabilidad laboral reforzada lo que hace es ir en contra de los grupos que pretende proteger.
¿Por qué? Mire, ahí en la reforma hay claramente un tema de estabilidad laboral reforzada para las mujeres, ¿cierto? Y para mujeres de cierta edad, mujeres jóvenes. ¿Qué va a hacer eso? Que no contraten mujeres. Que no contraten mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen una alta posibilidad de embarazos, porque tienen una alta posibilidad de cosas. Encima de eso, los hombres supuestamente les van a dar 8 semanas de licencia de paternidad. Por Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente va a decir, 8 semanas, por Dios, este muchacho está en edad de ser papá. Más bien contrato uno que ya fue papá 3 o 4 veces y ya tiene tanta edad y tal cosa. Entonces la gente se va a empezar a curar de eso. Entonces, ¿a quién está protegiendo? A nadie. No está protegiendo a la gente que pretende proteger. Y encima de eso, va a ser muy difícil usted poder contratar cuando usted le están diciendo que la única forma de terminar un contrato laboral va a ser a través de un juez. Ya ni siquiera por justa causa usted va a poder terminar un contrato laboral. Casi que ni de común acuerdo lo va a poder hacer. O va a haber una restitución. Inclusive, hay dentro de la reforma un tema de discriminación. Entonces Juan Fernando viene donde a mí me dice, Cristian, vea, yo quiero que usted me dé trabajo para tal cosa. O hagámoslo al revés, yo se lo pido a usted. Deme trabajo allá en el canal, allá en el noticiero con ustedes o en Tendencias. Y usted me va a decir, no, yo no quiero, Cristian, porque usted tal cosa. Yo voy a decir, no, hermano, es que usted le tiene rabia a los apellidos árabes. Y me voy para el ministerio, digo que usted le tiene rabia a los apellidos árabes y por un tema de discriminación lo van a hacer que me vincule. Eso está dentro de la reforma. Esas son las cosas más graves que tiene la reforma. Y eso es lo que no va a permitir que en Colombia se genere empleo, se genere empresa y que haya posibilidades de crecimiento económico. Porque eso le tiene pavor todo el mundo. Claro, es enfrentarse a una demanda permanente. El que pueda y tenga capital y encuentre cómo sacar su empresa, se la llevará. Y el que no, le tocará cerrar. Esa es la conclusión. Eso no es que esos son sueños del comunismo, esos son puros sueños del comunismo. Déjeme hacerle una pregunta. 30 segunditos. Sí, rápida. El sistema laboral colombiano se ve sombrío. El sistema laboral colombiano ya es difícil y por eso la cifra del 60% de informalidad. Es muy difícil contratar, muy difícil despedir y el sistema de seguridad social es muy complejo, le quita mucha plata al empleado, y le quita mucha plata al empresario. Entonces se ve muy sombrío el tema laboral. Vamos a dar la lucha. Miren, en Antioquia, en Medellín, tenemos que dar la lucha porque aquí somos empresarios todos. En el resto del país tenemos que dar la lucha y tenemos que hacerle sentir a los congresistas y a los gobernantes que no les vamos a dar ni un voto si pasan estas reformas tan malas para el país que nos van a destruir. El 29 de octubre tenemos una cita con la democracia otra vez. Y la única forma que estos mercaderes de votos van a entenderlo si nosotros les demostramos a ellos, yendo al Congreso, escribiéndoles, llamándoles, yendo a las audiencias públicas y diciéndoles, señores, por ustedes ni un voto porque ustedes están acabando con el empleo en Colombia, están acabando con el país, con el plan de desarrollo y con la reforma de la salud, etcétera, y es ponernos firmes porque nos toca hacer política sí o sí. Así es, se establecerán jornadas flexibles a las cuales será obligatorio conceder para el cuidado de familiares, desconociendo las necesidades de los servicios de la empresa. También busca que el contrato laboral sea eterno, violando la libertad de la empresa. Sea eterno es una significación de la indefinición. Sí, cambia el contrato de término fijo al indefinido. La libertad de dirección de la empresa es la que se pierde. Sí, exacto. Bueno, no, muchísimas cosas y eso que apenas tocamos unos punticos de lo pero que lo tenemos se pretende. Cuando estemos en la acidez de la socialización, apenas sea volvemos a invitar al empresario Jalavi para que vamos disfrutando de las torpezas de la ministra de Trabajo. Así es, esto no afecta, repetimos, a los 4.000 más ricos, nos afecta a todos y por eso es importante que estemos informados. Una feliz noche y muchísimas gracias y nosotros nos vemos en un próximo Tendencias.